Charcas. Al llegar al lugar, personal de bomberos y del SAME encontraron a ambas víctimas con múltiples lesiones. Bueno, 44 minutos han pasado de las 10 de la mañana, chicas, nos vamos a la calle un ratito. Vamos. Señor operador, presentación, por favor, gracias. Para enterarte de todo lo que pasa en nuestra ciudad, al instante, en estos momentos, comunicación telefónica con nuestro móvil. Bien, Francisco, buenos días. ¿Por dónde andás? ¿Cómo andás? Acá estamos, recorriendo las calles de la ciudad. Hoy lo decíamos temprano con Luis, bueno, cerrando julio y ya mañana entrando oficialmente en el mes aniversario de Balcarce. El municipio se va preparando para, bueno, lo que van a ser las distintas actividades, y una de ellas tiene que ver con una actividad que va a convocar seguramente mucha gente, no solamente de Balcarce, sino, ¿por qué no?, también algún visitante de localidades de la región. Estoy hablando del desfile cívico-militar que se va a estar desarrollando el mismo domingo 31 de agosto, domingo 31 de agosto, y estamos junto al secretario de Gobierno, junto a Ricardo Stoppani, para conocer algunos detalles de estos preparativos. Ricardo, ante todo, buen día, gracias por recibirnos. Y bueno, y trabajando, ¿no?, pensando en lo que es la organización, distintas actividades, pero bueno, puntualmente te ha tocado administrar, hacerte cargo un poco de la organización del desfile cívico-militar, que algo me comentabas, bueno, promete convocar a muchas personas, ¿no?, para participar, personas e instituciones también. ¿Qué tal? Buen día. Sí, 31 de agosto, los 160 años del Partido Balcarce, cae domingo. Nosotros pensábamos que la fecha y la trascendencia de cumplir 160 años, tenemos que respetar esa fecha para organizar alguna actividad, y pensábamos en un desfile cívico-militar. Hemos tomado contacto a través de prensa y protocolo con todas las Fuerzas Armadas que están en la zona, digamos, y creo que vamos a tener presencia tanto de Ejército como de Marina, como de Prefectura, Policía, la parte de Escuadrón Vial de Policía de Mar del Plata, la gente de Ejército de Artillería Antiaérea de Mar del Plata va a venir con banda y cuerpo de desfile, y seguramente algún elemento mecánico de los que tienen en esa dependencia. Nos han confirmado la gente de Agricultores Unidos que van a ser parte del desfile también. Ellos siempre tienen el desfile con la Educoagro, bueno, lo cambiaron para sumarse a esta actividad que vamos a hacer el 31 de agosto. Seguramente también todos los distintos grupos tradicionalistas van a participar. Con respecto al sector educativo, nosotros le extendimos a la jefa, a la licenciada Juana Benito, una invitación, porque sabemos que no es un acto oficial y no podemos tampoco forzar una presencia de chicos participando en el desfile, pero nos gustaría que estuvieran las distintas instituciones educativas con su estandarte, con su bandera, en una delegación de abanderados, digamos, y alguna autoridad, y lo estamos analizando de la extensión hacia las instituciones que quieran participar. Por supuesto va a participar bomberos, por supuesto va a participar seguramente cooperativo, como ha sido en otras oportunidades, con sus equipos. Gendarmería va a participar también. En fin, va a haber un desfile interesante. Queremos que sea ágil, a pesar de que lógicamente por la cantidad de personas y de gente y de instituciones que desfilan, no va a ser menos de 3 horas y pico, así que empezaremos a las 10, terminaremos a la 1 y pico. Nosotros hablamos con la sociedad española, con las nuevas autoridades, y para toda la gente que viene de afuera a desfilar, sobre todo toda la gente que viene de las instituciones militares, vamos a hacer un almuerzo ahí, le vamos a hacer un almuerzo en la sociedad española, y de paso, bueno, se colabora con la entidad que está volviendo con una nueva comisión y con fuerza para dar actividad a favor de Balcarce. Y después, además, como sabes, tenemos otras actividades previas. El sábado hay acá una actividad en el hall de la municipalidad que va a estar abierto a distintas expresiones y empresas que están haciendo vitivinicultura acá en Balcarce. Y también tenemos cuestiones que tienen que ver con la papa frita, un show de la papa frita, un festival. Va a haber food truck, va a haber artesanos en la plaza esos días, por lo menos sábado y domingo van a estar. Así que va a haber una serie de actividades previas, y ese día
que bueno, que esperemos que el tiempo acompañe y que la gente se sume y tenga un elemento más de acompañamiento y de pasarla bien en una fecha que es muy importante para el partido de Balcarce. ¿Cuántos meses de trabajo, Ricardo, en la organización? Porque si bien estamos entrando en la etapa final, últimas 4 semanas, pero imagino mucho tiempo de trabajo, de contactar, como decías, a las Fuerzas Armadas, a instituciones, a particulares, a privados. Sí, no es fácil. Nosotros tuvimos desde casi, te diría, entre principios de año, en mes de enero, ya empezamos a bosquejar esto. Hacemos entre los distintos funcionarios y con distintos actores, hacemos una semanalmente, estamos haciendo Zoom para ir coordinando las cosas, pero bueno, a principio de año empezamos despacito, en contacto con todo el mundo, y ya le estamos dando forma. Todavía no tenemos el bosquejo definitivo y de quiénes van a participar totalmente, pero ya tenemos aproximadamente lo que va a ser, una presentación importante. ¿Cabe la posibilidad de recibir alguna visita de algún dirigente político importante, de renombre? Mira, esto veremos, es un aniversario muy muy importante para el partido de Balcarce. El intendente verá cómo orientamos esa parte. También es cierto que el año que viene son los 150 años de la ciudad de Balcarce. Ese ya es un evento más formal, digamos, más oficial, y en ese caso sí, seguramente se va a repetir una actividad importante, y tal vez ahí sí, obligatoriamente lo compartís con la autoridad. Acá se verá qué es lo que, hacia dónde podemos orientar, pero estamos abiertos a la participación de los que puedan venir, ¿no? En eso el intendente verá cómo lo resuelve. Pero sí, es un evento público y importante para la casa, así que cualquier acompañamiento es bienvenido. Ricardo, recién decías una cantidad impresionante de instituciones, más o menos 3 horas es lo que se calcula. ¿Hay algún número estimado de la cantidad de personas que van a desfilar? Mirá, no, pero para que tengas una idea, te digo que los efectivos militares que vienen aproximadamente andarán en los 120 o 130 personas, eso solo, más los equipos y más la banda, pero en conjunto así que va a ser un desfile muy importante. Lo que esperemos que sea ágil y que el tiempo acompañe, ¿no? y que la gente pueda disfrutarlo, porque vamos a instalar acá, el palco va a estar por ahí inclinado en el sentido de la entrada de la municipalidad. Vamos a poner una pantalla gigante donde vamos a repetir y reproducir cosas que tienen que ver con la historia de Balcarce y cómo el partido de Balcarce ha ido creciendo y llegar a ser lo que soy, y la perspectiva que tiene a futuro. Así que nada, hacer un evento lindo, que insisto, depende mucho también del tiempo como nos trate. Fin de agosto ya es una época que se acerca a la primavera, por ahí tenemos suerte y el tiempo acompaña, ¿no? Pero bueno, lo teníamos que hacer en esa fecha porque es el aniversario y es un domingo, y bueno, queríamos ofrecerle al pueblo de Balcarce un evento importante. Bueno, si vamos a lo reciente, la fiesta del postre fue un guiño impresionante desde lo climatológico. Sí, nos dio una mano terrible el tiempo, que venía mal, y se mejoró para ese evento que realmente cada día se consolida más y le permitió a mucha gente compartirlo, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, estamos esperanzados en que podamos hacer una serie de eventos muy lindos para el aniversario del partido de Balcarce. Luis, Normita, Caro, no sé quién ha quedado ahí en el estudio. Estamos pero aquí. Los dejo en comunicación con Ricardo para que puedan saludarlo y charlar también un ratito con él. Bien. Hola Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Norma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, todo bien. Qué lindo preparativo, ¿eh? Sí, lo que nos está faltando cerrar es algún evento artístico que pueda hacer ese día. Vamos a ver. Pero bueno, nos falta saber esa parte. El resto estamos determinando ya, como le decía sí. A Fran, estamos determinando más o menos el carácter que va a tener el desfile, que va a ser importante realmente, sí, realmente muy importante. Bueno, y seguramente, Ricardo, las condiciones climáticas también van a colaborar, como ocurrió hace fines de semana atrás con la fiesta del postre, ¿no? Días feos y llegó el fin de semana espectacular, y luego volvió el frío y las nubes. Pero
pero seguramente vamos a tener un lindo fin de semana también como para poder disfrutar de un nuevo aniversario de nuestra querida Balcarce, ¿no? Sí, gracias a Dios el de arriba nos trata bien Sí. cuando tenemos algún evento, pero bueno, es bueno para Balcarce, ¿no? Claro que sí. A nosotros también nos satisface como organizadores, pero es bueno para Balcarce que el tiempo acompañe en un evento que realmente es importante, como lo fue la fiesta del postre. Claro. Tuvimos un lindo evento también el Día de la Bandera con la visita de la gente de Artillería Antiaérea de Mar del Plata y la banda, Cierto. que después hizo un espectáculo de música popular que fue muy lindo, Claro que los chicos sí. bailaron, en fin, queremos repetir y juntar en un día todo ese potencial, y que el tiempo nos acompañe sería extraordinario. Ricardo, lleva bastante tiempo armar un espectáculo tan importante, ¿no? Sí, no, nos ha llevado tiempo y viste hay que acomodar un montón de variables. Claro. No fue fácil, por ejemplo, o sea, fue fácil con las Fuerzas Armadas por la disposición que tenían. Claro. Y la fecha acompaña porque no es un evento patrio donde no los contás. Claro. Bueno, en fin, se ha podido organizar en una fecha que vamos a tener una presencia de esa parte del desfile que a la gente le gusta mucho, ¿no? Sí, seguro. Ver soldados desfilando y una banda que acompañe y eso, y algún elemento digamos, del equipamiento que tienen las Fuerzas Armadas es muy importante. Sí, seguramente sí. También me había olvidado, va a Sí. haber un acompañamiento de a lo mejor de prefectura con algún equipamiento bien. Que va a sobrevolarlo al Balcarce. El Ay, Aeroclub qué también se va a lindo. sumar con algunos aviones que van a sobrevolar ese día Balcarce como acompañamiento al aniversario, así que bueno, va a estar lindo. Va a ser una gran fiesta, una va a ser gran una gran fiesta. fiesta, sí. Bueno, y seguramente, Ricardo, en el transcurso del mes nos iremos contactando para que nos vayas contando más detalles. Seguro, ya cuando tengamos más determinado puntualmente quiénes vienen y cómo va a ser ya Dale. punto por punto el desarrollo del desfile, lo iremos comentando también. Bien, bueno, quedamos a disposición. Gracias, Ricardo. Bárbaro, gracias, que Normita, tengan un un abrazo. lindo día. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta allí, entonces, Normita, la palabra del agradecimiento para el secretario de Gobierno, para Ricardo Stoppani. 31 de agosto, entonces a partir de las 10 de la mañana más o menos, quedará definirlo y ya confirmarlo el horario, pero ese sería día y horario confirmado para el desfile cívico-militar en el marco del 160 aniversario de la creación del partido de Balcarce. Bien, gracias, Francisco. Mira, estamos a 3 minutitos del punto horario. Luego nos volvemos. Justito. Luego nos volvemos a contactar. grande. Gracias, hasta luego. 10:57, Caro. A ver, ahí está, así es, Normita. Bueno, ya vamos palpitando lo que van a ser las 11 de la mañana y el flash informativo. Y antes de despedirme, ¿sabías que Japón registró la temperatura más alta de su historia? No me digas, ¿qué pasó? Sí, Japón fue castigada con unos 41 grados. Ay, por Dios, claro. Altísima la temperatura, Sí, sí. La verdad que es un récord en la temperatura de su historia, pero bueno, 41 grados justamente se registró